Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Informática, mi compañero Brian Smith y mi persona Juan David Alzate. Em, Esta fue la base que nosotros creamos con las guías pues del profesor. Entonces las tablas que él nos suministró fue Shop Customer, Shop Order, Shop Order Line y Shop Product. Creamos estas tablas en la base de datos. Esto lo hicimos de manera en forma de query. Esto para reforzar pues los conocimientos adquiridos previamente en el parcial 1 y pues en las asignaturas pasadas. Entonces creamos la base de datos, las tablas, sus llaves primarias, foráneas, listo. Los procedimientos de almacenado los generamos automáticamente con el dataset. Estos procedimientos de almacenado nos arrojaron otros aquí en la base de datos que se crearon automáticamente, estos de acá, y como tal este es pues como todo el diseño de nuestra base de datos llamada almacén. Bueno, entonces principalmente se creó una interfaz de usuario por WPF, que fue donde hicimos para que pudiera ingresar el usuario y la contraseña y poder iniciar. Se creó por Material Designs y luego creamos las clases de acuerdo a la base de datos, que fue Shop Customer, Shop Order, Shop Order Line y Shop Product. Creamos los get y los set en cada clase y se creó en la IP config, se creó el usuario por el membership, el código que el profesor nos dio para copiarlo, que es del membership, se creó el usuario mediante el membership y creamos una cadena de conexión para conectar la base de datos con el C#, la interfaz de usuario y que pudiera validar si el usuario existía o no. Bueno, entonces, y creamos en el botón iniciar, que es donde se hace un if, si el usuario se valida, entonces que pase a la otra ventana. De lo contrario, muestre si es usuario o contraseña incorrecta. Y ya. Bueno, ya entonces si se valida pues el usuario, ya pasa a la ventana 2 que es donde ya tenemos pues la funcionalidad de lo de los CRUD y que es create, update y delete. Entonces en esta parte también pues nos ayudamos en internet en un tutorial y estos entonces tuvimos un inconveniente a la hora de poder asignarle a los botones la funcionalidad de un nuevo cliente orden pues y como tal los datos de acá o editar o eliminar, y esto fue porque no nos aparecía la referencia como tal que se llama WPF Toolkit. Esta nos proporciona el data grid. Ese data grid lo necesitábamos para poder mostrar lo que íbamos guardando en la base de datos, pero como no nos dio esa referencia no pudimos seguir. Estuvimos buscando en varias páginas, pero esta La referencia referencia es muy del vieja. 2008, es muy vieja. Entonces no pudimos seguir por ese lado. Y ya entonces nos mostraba un error del data grid y para crear el CRUD necesitábamos el data grid porque se llamaba una clase, pues se llamaba un objeto con el data grid para que se mostrara en el momento en el que usted lo eliminaba o lo editaba o lo actualizaba. Entonces, por esa parte tuvimos inconvenientes, pero de lo contrario, todo muy bien, ya al menos el usuario se valida, todo ingresa correctamente, se puede escribir y ya, Aquí ejecute el... una prueba. Bueno, entonces esta es como tal la interfaz de usuario que nosotros tenemos. El usuario que ya hemos creado con el membership se llama David y la contraseña password.
Entonces le damos al botón iniciar y como ven ahí lo validó y nos abrió pues la otra ventana. En esta ventana ya entonces se podría escribir el cliente Pepe con la orden, no sé, 545, el orden de ID, no sé, el producto, el que sea, un producto X Leche. y el precio, ¿cierto? Y ya acá, como ya habíamos explicado, pues ya estos serían los botones para todo lo del CRUD, Create, Update, Delete, pero pues no pudimos seguir por esa referencia que nos hacía falta. Y sí, esta es como la funcionalidad que tiene el programa.